Hoy 20 de marzo, en el santoral de la iglesia leemos el nombre de una santa española, nacida en el siglo XIX y fallecida, muerta en el año 1912. Esta santa se llama María Josefa Sancho. Nació en 1841 en el País Vasco, en una familia cristiana, católica. Su papá murió cuando ella era pequeña, a los 7 años de edad. Luego fue a Madrid. Allí había una tía quien la ayudó sobre todo con los estudios. Y esta santa, María Josefa, siempre quiso consagrarse a Dios. Y a los 18 años, entonces, pidió el ingreso en una congregación, en una orden de monjas contemplativas. Ella quería ser monja contemplativa, de vida contemplativa, no tanto activa, sino una persona consagrada sobre todo a la oración, a la contemplación. ¿Qué ocurrió? En ese momento enfermó de tifus y por esa razón no pudo cumplir con su deseo, de consagrarse a Dios en la vida contemplativa. Le fue negado el acceso a esta orden religiosa. Esto fue, si se quiere, una primera frustración para ella. A veces pasa, ¿no? Muchas veces pasa que uno quiere una cosa, pero Dios quiere otra. Como dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone. Pero hay que saber que lo que Dios dispone siempre es lo mejor. Aunque uno desee cosas buenas, aunque uno se proponga cosas buenas, muchas veces Dios tiene pensado para nosotros algo mucho mejor. Bueno, esto ocurrió claramente en la vida de Santa María Josefa Sancho. Dios tenía pensado para ella algo mejor. 5 años después, es decir, a los 23 años, pudo ingresar en una comunidad religiosa, en una orden no contemplativa, como ella hubiese querido, pero sí de vida activa, religiosas dedicadas al servicio a los enfermos. Y allí Santa María Josefa empezó a destacarse en su servicio a los enfermos, en su entrega. En esos años, en el año 1865, se desató una peste, una epidemia en España, el cólera, y allí estuvo esta mujer atendiendo heroicamente a los afectados, a los enfermos, a los moribundos. Pero al mismo tiempo iba creciendo en su mente, en su corazón, una idea, un deseo, el deseo de ella misma, Santa María Josefa, ella misma fundar una orden religiosa, una comunidad religiosa, cuyo carisma, ella quería, fuese una mezcla de vida activa con vida contemplativa. Evidentemente esto de dedicarse a la vida contemplativa siempre lo tuvo y nunca se le apagó. Por eso ahora deseaba, ¿no?, esto de armar algo propio en donde las hermanas pudieran trabajar en pro
de los enfermos, de los demás, de los necesitados, pero al mismo tiempo que haya vida contemplativa y mucha vida comunitaria en las hermanas pertenecientes a esta orden. Bueno, esta idea, este proyecto, este deseo, ella lo planteó a su padre espiritual, quien vio con buenos ojos esta idea, y así fundó la santa María Josefa Sancho, fundó su orden religiosa, llamada esta orden religiosa las Siervas de Jesús de la Caridad. Ella adoptó el nombre de María Josefa del Corazón de Jesús. María Josefa del Corazón de Jesús era muy devota del Sagrado Corazón de Jesús y también muy devota de la Santísima Eucaristía, y no podía hacerlo de otra manera, tratándose de un alma contemplativa. Su amor a la misa, su amor a la Eucaristía. Bueno, empezó inicialmente con un grupo un puñadito de mujeres, de monjas, pero este movimiento o esta orden religiosa fue creciendo cada vez más. Inicialmente era solo atención a los enfermos, iban a las casas de los enfermos y los atendían allí, pero luego la demanda fue creciendo, empezaron a atender enfermos en residencias, en los hospitales. Empezaron ellas mismas a armar o construir los propios asilos de contención o lugares para enfermos. Guarderías para niños necesitados. Empezaron a cubrir más demandas que iban surgiendo. La caridad, en efecto, no tiene límite, es decir, uno no puede ponerle un límite al amor, un límite a la caridad, un límite a la entrega y decir, bueno, basta, hasta acá sirvo. El que ama quiere entregarse cada vez más a la persona que ama o a las personas que ama. Esto se veía claramente en esta mujer, en esta santa, ¿no? Y en las religiosas que la acompañaban, las siervas de Jesús de la Caridad. Ella decía a las hermanas que trataran no solamente de atender las necesidades físicas o materiales de los enfermos, dándoles remedios, dándoles comida, alimento, sino que también trataran de ver las necesidades del corazón del enfermo, es decir, las necesidades espirituales. Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces uno se conforma con atender solo lo físico, lo material. Bueno, ya le di tal cosa, le di comida, le di un remedio, le di, no sé. Lo cual está bien, sí, pero hay que tratar de también ver cuáles son las necesidades del corazón del otro, ¿no? Al otro, al que necesita, no hay que darle en la medida de lo posible, ¿no? No hay que darle simplemente cosas. Hay que darle sobre todo la propia vida, el propio corazón, el propio tiempo. Dios a nosotros no nos dio cosas materiales, comida, ropa, no sé, remedios, lo cual está muy bien y hay que hacerlo siempre que se pueda, ¿no? Pero fíjense que Dios a nosotros nos dio algo más grande que las cosas, nos dio al propio Hijo, quien se entregó y quien sufrió por nosotros. Es decir, la caridad, la misericordia hace que
demos la propia vida al otro, la propia persona, a Dios y a los demás. Y no simplemente cosas. Así ha hecho Dios con nosotros. Dio la persona de su Hijo por amor a nosotros. Así que bueno, ese esfuerzo, tratar de ver las necesidades del corazón del otro y darle al otro el propio corazón también, el propio tiempo, la propia persona. Pues bien, esta religiosa sufrió 12 años una enfermedad que la tuvo mal traer, con muchos dolores, y ella, cuenta la historia, no se quejaba, al contrario, veía ese dolor como una gracia, esa enfermedad como una gracia, poder ofrecer el dolor al Señor. El dolor para un cristiano tiene un sentido, tiene un valor, el sentido de la cruz. El dolor tiene un valor salvífico. Así fue el dolor de Cristo y así es el dolor de los cristianos, Cuando ofrecemos un dolor, una molestia, una cruz, la que sea, y no nos quejamos y lo ofrecemos bien eso, ¿no? Entonces, esa cruz, ese dolor adquiere para nosotros y para los demás un valor salvífico, un valor redentor. Con ese espíritu, Santa María Josefa, del corazón de Jesús, ofrecía sus dolores al Señor en esa enfermedad. Murió en el año 1912. Cuando ella murió, la Orden de las Siervas de Jesús de la Caridad tenían 40 casas en España. 40 casas, fíjense, eso creció mucho. Y una casa además en Chile. Esta santa fue canonizada por el Papa San Juan Pablo II. Pidamos al Señor imitar en esta mujer, de esta santa, su caridad, su amor a la Eucaristía, su servicio a los que más necesitan, dando, como decíamos recién, no solamente cosas, sino también la propia vida, entregando el propio corazón, como ha hecho Cristo con cada uno de nosotros, quien dio su vida. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa María Josefa, del corazón de Jesús, ruega por nosotros.